Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Esteban Martín. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ahorita me encuentro cursando el curso de Filosofía Medieval, en el cual, pues, como actividad individual se pidió desarrollar este video, en el cual voy a estar comentándoles un poco acerca de unas ideas que tenía un filósofo medieval en cuanto a una problemática, pues, que se vive actualmente. Para comenzar, les voy a empezar contando qué problemática escogí, ¿no? El caso problemático que escogí fue la unión de parejas del mismo sexo, ya que esto representa un problema para la realidad actual en algunas sociedades que tienen una cultura muy ligada a la moral religiosa, ya que todo esto supone una contradicción a a esas leyes naturales que dicta Dios. Les cuento también que el filósofo que escogí fue Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Y que las ideas que voy a tratar es que el fin del hombre es sobrenatural, plantea él. También él plantea que pues Dios es el primer motor, que Dios es el modelo de los grados de perfección, que Dios es el ser inteligente que dirige y ordena las cosas del universo y que la fe y la razón son instrumentos que nos sirven para alcanzar a Dios, ¿cierto? Bueno, entonces comenzando quisiera comentarles que él plantea un poco eh, cómo surge la creación de las cosas y del universo, ¿cierto? Eh, para empezar, pues siento que la idea de que él plantea que el fin del hombre es sobrenatural nos sirve en sí directamente para pues darle solución a la problemática, ya que siendo el fin del hombre un fin sobrenatural, hay que buscar llegar a esa sobrenaturalidad y ser homosexual o ser lesbiana no sería como que algo que nos acerque a ese fin sobrenatural, ¿cierto? Bueno, Santo Tomás de Aquino es un filósofo que utiliza la lógica como instrumento científico para darle explicación a la existencia de Dios, ¿cierto? Él plantea 5 vías para llegar a darle a darle razón a la existencia de Dios. Yo escogí 3 como ideas principales que nos sirven para de pronto darle un poco de solución a toda esta problemática. La primera vía que escogí es que Dios es el primer motor. Entonces, bueno, Santo Tomás de Aquino en su ejercicio de hacer la reflexión, ¿cierto? En su ejercicio filosófico, utilizando la lógica como instrumento científico. Entonces, él observa la realidad y se da cuenta pues que todo se mueve y que todo lo que se mueve porque hay algo que lo mueve o hay algo que causa ese movimiento. Pero entonces él plantea que para darle explicación a la creación de Dios y de las cosas, tiene que haber algo que empiece a mover las cosas y que no lo mueva nadie, porque así sería más lógica la explicación, ¿cierto? Porque si tratamos de encontrar, si esto lo mueve algo y a esto algo lo movió y este algo lo movió, pues vamos a estar así sucesivamente, nunca vamos a encontrar las causas de las cosas. Entonces, en ese sentido, él plantea que tiene que haber un primer motor que lo mueva todo, pero que ese motor no lo mueva a nadie. Ese primer motor vendría siendo Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios mueve las cosas, nos crea a nosotros, ¿cierto? Y pues ya sabemos que al crearnos a nosotros, pues él parte pues de darnos su esencia, ¿cierto? La esencia de él, o sea, la esencia que es él, la esencia que es Dios, se manifiesta en nosotros a partir del alma individual, porque la esencia de Dios pues sería una alma universal y al entrar en nosotros sería una alma individual. Pero entonces, ¿qué pasa? Al, al, al él crearnos y darnos una vida eh, a partir de la esencia en forma de alma, que es el acto, ¿cierto? El alma es el acto de la esencia en potencia, plantea Santo Tomás de Aquino, refiriéndose un poco a todo esto que planteaba Aristóteles sobre la potencia y el acto. Pero bueno, para no perdernos, Santo Tomás de Aquino plantea que Dios nos crea a nosotros, dándonos esa esencia de Él a nosotros en forma de alma
y que al morir nosotros, pues esa alma quedaría ahí y volvería otra vez a Dios, ¿cierto? Entonces, porque el fin y el inicio, pues es Dios, Dios lo es todo, y en ese sentido, nuestro fin es sobrenatural, ¿cierto? Y asimismo, como Él nos crea en ese lapso, pues también nos crea para crear. Entonces, ¿qué pasa? Dos personas del mismo sexo no están creando, porque no se están procreando, no le están permitiendo a Dios que se manifieste en la existencia a partir de esa alma, ¿cierto? No están dando sí, esa creación con Él. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, en ese sentido, la homosexualidad y, pues, bueno, la unión de parejas del mismo sexo no sería algo bueno y no estaría bien, porque estaría interrumpiendo ese proceso de que Dios se manifieste en la vida, porque pues no se están reproduciendo, entonces es más como cuestión de reproducción. Dos personas del mismo sexo no pueden dar vida, no se pueden reproducir. Eso en la primera vida. En la segunda vida él plantea que Dios es el modelo de los grados de perfección, ¿cierto? Entonces él plantea de que Dios creó la naturaleza con grados de perfección y es en contra de las leyes naturales que va esta unión, ¿cierto? Ya que él en ese modelo creó a Adán y a Eva. Y volvemos a lo mismo, a la cuestión de la reproducción. Si Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que en su unión se reproducieran. Dos hombres va en contra de esa perfección. Dos mujeres, la unión de dos mujeres va en contra de esa perfección. ¿Por qué? Porque no se pueden reproducir. Pero entonces, más allá de esto, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese amor? ¿Cierto? Ese amor se está viviendo solo se vive solo en la carne, según Santo Tomás de Aquino. ¿Acaso ese amor no sería un sentimiento también divino porque es algo puro y bello? Entonces, el amor entre dos personas en ese sentido, ¿en dónde quedaría? Sacándolo un poco del tema sexual, ¿cierto? Porque de pronto en esta vida, en la primera vida en la que hablábamos anteriormente, también podríamos preguntarnos, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino nos plantea que estaría mal visto porque pues sería una interrupción al todo el proceso del movimiento, ¿cierto? Pero entonces, más allá de la reproducción, el amor entre dos, el amor que vendría siendo, ¿cierto? El amor entre dos personas que vendría siendo esa unión, sacándolo de la faceta sexual en dónde queda. ¿Es bueno o es malo que dos personas se amen? Según la religión, pues Dios nos dio dio por amor a su Hijo, por nosotros. Por amor a nosotros dio a su Hijo, a que se muriera, a Jesús. Entonces, en ese sentido, pues el amor sería como entrega. Pero entonces, ¿dos personas acaso no pueden entregarse el uno para el otro sin necesidad pues de hablar del sexo? Ahora, el sexo solamente tendría que ser con fines reproductivos. Si ya sabemos que el sexo es algo físico, ¿cierto? Y que es algo que, pues, porque, o sea, según Santo Tomás de Aquino, nosotros aprendemos todo por la experiencia, ya que el hombre aprende a posteriori, ¿cierto? Porque no es tan en ese plano espiritual de la esencia divina, que es Dios, ¿cierto? Que es como ese otro plano que no lo abarca todo. En ese sentido, Dios ya conoce las cosas antes de que pasen, Dios conoce las cosas a priori, pero el hombre las tiene que conocer a posteriori. Entonces, en ese sentido, si el hombre experimentando el amor, ¿qué está pasando ahí cuando dos hombres se experimentan ese amor? Es malo experimentar eso? ¿En dónde quedaría esa explicación? Según Santo Tomás de Aquino, él plantearía que la iluminación y el lenguaje de la fe estaría por encima de la razón, ¿cierto? Entonces, quería que el amor es una entrega, ¿cierto? Y que el amor es únicamente bien visto entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que plantea la fe, la iluminación, la Biblia. Entonces, bueno, la tercera vía que escogí como idea que nos serviría para darle solución a esta problemática es que es el ser inteligente, Dios es el ser inteligente que dirige y ordena las cosas del universo. Entonces Dios creó un orden y dio a la dirección
dio la dirección a los hombres para buscar la salvación, la cual encuentran a partir de la revelación. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios al crearnos y darnos esa vida y entonces y meternos en toda esa atmósfera sobrenatural, entonces nuestro fin tendría que ser volver, cuando nos muramos tendríamos que volver a esa atmósfera sobrenatural, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío nos lleva a tomar decisiones malas, a tomar decisiones que no son buenas. Y en ese sentido, nosotros debemos buscar, debemos utilizar la filosofía, ¿cierto? Debemos utilizar esa lógica, esa razón como instrumento para darle validez a la fe, ¿cierto? Sabiendo que esa fe está por encima de todo lo que nos puede enseñar o de todo lo que podemos conocer a partir de la razón. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros al tener un fin sobrenatural, tenemos que buscar esa salvación, salvación que encontramos a partir de la iluminación, a partir de la fe. Pero entonces, ¿qué pasa con dos hombres y dos mujeres del mismo sexo cuando se unen? Que esa revelación, ¿cierto? Que nos sirve para llegar a esa salvación, se ve truncada, se ve obstaculizada por el pecado, pues ya sea el pecado sexual, de que esto va en contra de las leyes reproductivas o las leyes del amor o las leyes de Dios, ¿cierto? Ese pecado interrumpe, impide que llegue esa revelación. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no puede ver la realidad con esa divinidad y no tendría la salvación. Entonces estaría mal, según Santo Tomás de Aquino, ya que pues estaría viviendo el homosexual o la lesbiana solamente con los placeres de la carne. Bueno, para concluir, les quería comentar pues que como idea de Santo Tomás es que la fe y la razón son instrumentos que nos sirven para alcanzar a Dios, ¿cierto? Y que según Tomás en la realidad existen leyes naturales, las cuales están ligadas a esa esencia divina, ¿cierto? Hay un orden que está también ligado a esa esencia divina, o sea, a ese otro plano sobrenatural y que el hombre que así como Dios creó ese orden y creó al orden, sí o sí, pues el hombre está ligado a cumplir esas leyes, ¿cierto? Porque, o sea, pongámoslo así, para Santo Tomás de Aquino, el fin del hombre o el hombre busca la felicidad, ¿cierto? Y el fin del hombre es sobrenatural. Pero entonces, ¿qué pasa? El hombre solamente va a encontrar esa felicidad en la eternidad con Dios, ¿sí? Entonces, depende. O sea, su felicidad depende de estar en esa eternidad con Dios. Y asimismo, entonces, su vida tiene que ir en busca de esa felicidad, ¿cierto? En búsqueda de esa salvación. Y vivir en contra de las leyes naturales lo alejaría totalmente de la eternidad con Dios, a un castigo o una penitencia, ya que guió su alma individual por el pecado, la lujuria y la maldad en la vida, ¿cierto? Ya para concluir. Entonces, les dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Espero pues haya sido de su ayuda, que haya sido agradable el espacio y pues hasta luego.